Buenas noches, mi nombre es John Carlos Herrera Guerra. En esta ocasión vengo a presentar un video exponiendo un informe que hice acerca de lo que contiene o de lo que especifica la norma técnica colombiana NTC 6181. Pertenezco a la ficha 1749-457 de Telecomunicaciones del Centro para la Industria Petroquímica SENA. Empezaremos con un abstracto de lo que es este tema. La norma NTC 6181 es una especificación intermedia. En ella se indican los requisitos que se aplican a los cables de fibra óptica de uso interior para su utilización en aplicaciones de transmisión, telefonía y equipos de procesamiento de datos y redes de transmisión y comunicaciones. Está muy claro este concepto. Lo que quiere decir es que lo que en ella se especifica en esta norma son los fundamentos de la fibra óptica, cómo se utiliza, cómo está hecha y cuáles son sus aplicaciones en todos estos campos que acabo de mencionar: transmisión, telefonía y equipos de procesamiento de datos, redes de transmisión y telecomunicaciones. Digamos, este informe que yo hice tiene una tabla de contenido en el cual especifico la introducción, todo el desarrollo, algunas tablas que nos muestran el código de colores y la lista de referencia o bibliografía. Empezaremos con la introducción. Introducción e información general. A continuación, daremos inicio al estudio de uno de los medios de transmisión de datos más importantes en los sistemas de telecomunicaciones. Veremos su estructura física con conceptos claros, así como también la manera apropiada de identificar este medio. Estamos hablando del cable de fibra óptica o guía para señales de luz. Muy importante resaltar que para el estudio de este apartado me ubiqué en una norma ICONTEC NTC 6181, la cual es una recopilación de otras normas asociadas a ICONTEC. También utilicé otras guías de estudio que identificaré en forma de bibliografía al final de este informe. Como muy bien lo dice, la norma NTC 6181 recopila varias normas y toma de cada una algo muy importante para así formar una sola norma, que es la que nos especifica lo que vamos a hablar en este informe con detalle. La norma NTC 6181. En esta norma se indican los requisitos que se aplican a la fibra óptica de uso interior para su utilización en aplicaciones de transmisión, telefonía y equipos de procesamiento de datos y redes de transmisión y comunicación. Básicamente de esto es que venimos hablando en todo el transcurso de esta exposición. Pero en sí, ¿qué es la fibra óptica? ¿Qué es eso de lo que la norma NTC 6181 nos especifica? ¿Qué es eso? Bueno, la fibra óptica es una guía de ondas luminosas constituida por dos dieléctricos de sílices cilíndricos coaxiales de distinto índice de refracción, denominados núcleo y revestimiento. Aquí nos especifica que ese filamento, que es la fibra óptica como tal, es el núcleo, y que a través de ese núcleo circulan señales en forma de señales de luz, en forma de luz, y que además este núcleo
está rodeado de un revestimiento, es decir, protecciones que garantizan el buen funcionamiento de la fibra como tal, y que el núcleo y este revestimiento poseen distintos índices de refracción. Aquí tenemos los diferentes elementos de la fibra óptica. Por ejemplo, el núcleo dice es el elemento interior y conduce la señal óptica. Su diámetro nominal es de 10 a 50 micrómetros en cable monomodo multimodo. El filamento delgado, que puede ser de 10 a 50 micrómetros, es decir, puede ser tan delgado como el hilo, como el cabello de un caballo. Pasemos al revestimiento. El revestimiento es el elemento que rodea al núcleo, y aquí tenemos la parte que está rodeando al núcleo y que lo protege. Su misión es la de confinar la señal óptica. Por ello, su índice de refracción es menor que el del núcleo. Tiene un diámetro nominal de 125 micrómetros. Tenemos también la protección primaria o recubrimiento. Hay que tener en cuenta que la norma asociada a la NTC 6181, que es la IEC 60793-2, es la que nos especifica de la protección primaria de la fibra óptica, la cual especifica que la protección primaria o revestimiento es un barniz de acrilato o silicona que se aplica a la fibra en su fabricación y cuya misión consiste en preservar la fibra de ataques químicos y dotarla de mayor resistencia mecánica. Tiene un diámetro nominal de 500 micrómetros en las monofibras y de 250 micrómetros en las multifibras. Ahora tenemos también la protección secundaria, también llamada buffer. La protección secundaria se debe constituir en un material apropiado, aplicado de forma holgada o ajustada sobre el revestimiento de la fibra. Dependiendo del diámetro de la protección secundaria o de la forma de aplicarla, las fibras se clasifican en fibras con protección secundaria ajustada. Esta protección está formada por una o varias capas superpuestas de material plástico que forman una estructura compacta con la protección primaria. Normalmente se emplea tanto para los mínimos, las fibras monomodo, como en la multimodo. Es decir, que la fibra de protección secundaria ajustada es la más usada, porque la podemos ver en monomodo y multimodo. Ahora nos dice y nos especifica que son varias capas, lo cual nos garantiza una mejor protección. Es decir, por esta razón podemos decir que es la más usada. Tenemos también fibras con protección secundaria holgada. En estas fibras la segunda protección no está íntimamente unida a la primera, es decir, la fibra queda libre en su interior. A esta protección también se le conoce como tubo. Este tubo está relleno de un compuesto de relleno de hidrófugo que generalmente será silicona líquida. Normalmente se emplea en las fibras monomodo. Solamente esta protección holgada la podemos utilizar en fibras monomodo. Y muy importante que sepamos la constitución de los cables de fibra óptica. Son estos elementos que voy a mencionar. La fibra óptica como tal, que es ese filamento delgado, aquí lo podemos ver. Filamento delgado. Por ahí es por donde va a transitar la señal de luz o los datos o la información en forma de señal de luz. Tenemos elementos de relleno, como por ejemplo la silicona líquida. Tenemos los compuestos de relleno, los elementos de envoltura al núcleo. Ejemplo, el revestimiento.
Los elementos de refuerzo, las ligaduras, los hilos de rasgado y la cubierta. La cubierta es la última capa, la cual nos garantiza la protección final de la fibra. Aquí tenemos dos imágenes, una con la fibra como tal mostrándonos los diferentes elementos que acabo de mencionar. Tenemos la otra tabla que nos especifica el código de colores, que lo vamos a ver a continuación. Identificación de las fibras. Marcado de la cubierta. Si es necesario, el cable se debe marcar según lo acordado entre el cliente y el fabricante. Es decir, la cubierta, que es esta, se debe marcar de acuerdo a lo que se argumente entre el cliente y el fabricante. Deben llegar a un mutuo acuerdo para mostrar las características necesarias que se deben de aparecer en la cubierta. Dice, la protección secundaria debe ser distinguida por medio de un código de color o por su posición. Los tubos del cable deben estar codificados por color o alternativamente con una impresión en la cubierta que indique el tipo de fibra. Por ejemplo, G50 en 325 para la fibra multimodo con 50 micrómetros de diámetro del núcleo. Aquí tenemos la tabla con el código de colores para las fibras individuales. Notemos que una fibra es de color azul, la segunda amarillo, tercera rojo, cuarta blanco, quinta verde, sexta violeta, la 7 naranja, la 8 gris, la 9 turquesa, 10 negro, 11 marrón y 12 rosa. Cuando se encuentren mucho más, se alternan los colores. Código de colores de las cubiertas exteriores de los cables. Aquí tenemos una tabla con el código de colores para esas cubiertas, para la cubierta exterior. Dice que en fibra multimodo que tengan de 50 a 125 micrómetros es verde, y para aquellas que sean de 62.5 a 125 son azul. La monomodo con dispersión no desplazada es amarillo, y en la monomodo con dispersión desplazada son rojas. Y el tipo y el código de colores para los tubos en los cables híbridos. Notemos que depende del tipo de fibra del cable. Por ejemplo, en la fibra monomodo es amarillo. Para la fibra multimodo con 50 micrómetros es naranja. Para la fibra multimodo con 62.5 micrómetros de diámetro es gris. Para aquella multimodo con 100 micrómetros de diámetro es negro. Y la fibra con dispersión desplazada es rojo. Estamos hablando de los tubos en este caso. Ahora pasaremos a los requisitos mecánicos de la fibra óptica. Notemos que la fibra óptica, como todo elemento en las telecomunicaciones, necesita de ciertos requisitos mecánicos y ambientales. Los requisitos mecánicos, aquellos que nos permiten su maniobra, por ejemplo, su resistencia, su aplastamiento, su torque, su impacto, su torsión, todo eso está plasmado en este documento, en este informe. Por ejemplo, la resistencia a la tracción. Cuando hablamos de resistencia, hablamos de la atenuación. En la norma CI 60794-1 no especifica cómo se debe tratar la resistencia a la atracción. Dice que es una prueba que se aplica a todos los cables de fibra óptica. Se mide la atenuación de la fibra en función de la carga mecánica aplicada al cable durante la instalación. Aquí nos puede mencionar la atenuación.
También existe una prueba que se llama aplastamiento, una prueba que se le hace a toda fibra óptica, especificada en la norma 6.60.79.4. Nos muestra esta prueba la capacidad que tiene la fibra para resistir peso, es decir, cuánto puede soportar siendo aplastada. El impacto, tenemos el curvado para saber cuántos grados podemos darle de curvatura a la fibra. Está especificado en la 6.60.79.4. También existen métodos de prueba de las características ambientales, como lo había dicho. Podemos ver que las fibras ópticas, como cualquier cable en las telecomunicaciones, va a estar expuesto al medio ambiente. Por lo tanto, necesita pruebas ambientales. Por ejemplo, a los cambios bruscos de temperatura. Especificado en la 6.60.79.4. A la penetración longitudinal del agua, especificado en la 60.79.4.1. 6. Recordemos que los cables de fibra óptica pueden prolongarse a través de la superficie o las profundidades de los océanos, con el fin de trasladarla de un lugar a otro con bastante distancia. Por eso también deben de hacérsele pruebas de penetración longitudinal del agua. La barrera antihumedad, especificada en la 60.79.4 de la 6, lo mismo. Recordemos que va a estar expuesta al agua y debe ser resistible a la antihumedad y debe tener esas pruebas antes de ser aplicada. Se le hacen pruebas de radiaciones nucleares, especificada en la norma 6.70.79.4, y pruebas de protección contra los rayos, que dice que cuando un cable se utiliza material metálico, la protección del cable contra los rayos se deberá terminar mediante la prueba descrita en la red UIT KB.25 o ser objeto de un acuerdo entre un usuario y un proveedor. Recordemos que la fibra óptica es considerada la mejor opción para conducir datos o información. Recordemos que nos proporciona mejor ancho de banda, mayor velocidad. Tiene muchas diferencias y muchas ventajas con respecto a los cables de cobre. El cable de cobre, por ejemplo, nos transmite la información en forma de señales eléctricas y está expuesta mucho a las radiaciones del exterior, a las interferencias que se encuentran en el exterior. En cambio, la fibra óptica, junto con sus protecciones primarias, secundarias, revestimiento, impide la penetración de interferencias que se encuentran en el exterior. Otra diferencia es que la fibra óptica nos transporta las señales en forma de luz. Con esto finalizamos esta exposición. Aquí tenemos la lista de referencias en la cual encontré la mayor parte de esta información. La primera cita es la biblioteca virtual de la institución del SENA, Centro para la Industria Petroquímica.
Muchas gracias por la atención. Espero que esta exposición les sirva y les sea de su agrado.